Listo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de IPAF Latinoamérica, organizado por el Consejo Latinoamericano de IPAF y LARC. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con usuarios, operadores, supervisores o clientes que tienen muy clara la necesidad de trabajar en altura, pero no siempre cuentan con toda la información para elegir la plataforma correcta? Evaluar bien el entorno, el terreno, planificar la tarea de forma segura. Y ahí es donde muchas veces empieza el riesgo. No necesariamente por falta de intención de querer usar una plataforma, sino por falta de planificación, comunicación y la selección correcta del equipo. Por eso el día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante para nuestra industria, que es planificación segura y selección correcta de plataformas elevadoras. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas directamente en el chat o en la sección de preguntas del mismo Zoom y al final trataremos de responder la mayor cantidad posible. Yo ahí voy a apoyar mucho a Nacho con eso. Y también comentarles que este webinar va a ser grabado también y posteriormente estará disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces lo pueden volver a ver, compartirlo con sus equipos, clientes y demás, como a ustedes les funcione. Así que disfrútenlo mucho, esperemos una sesión de gran valor para ustedes. Y ahora sí, le cedo la palabra a nuestro querido y amigo Nacho Fernández, instructor senior de Ramírez en Uruguay. Adelante, Nacho, muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. Bueno, bienvenido todas y todos. Quiero comenzar esto agradeciendo primero que nada al Consejo por darme el honor de poder presentar este tema, que es un tema que creo que es muy lindo y que nos va a ayudar mucho a ordenar a veces las cosas. Quiero también dar un gran saludo y agradecimiento tanto a ti, Diego, como a Ana, que la verdad son un apoyo terrible que nos dan en toda América. Terrible en el buen sentido, porque en algunos lados lo pueden tomar mal. Terrible de bueno, están siempre al lado, están siempre apoyándonos y hacen posible esto y hacen posible que lo grabemos, que tengamos un canal de YouTube. Entonces, la verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a hablar de planificación segura y selección de plataformas de trabajo en altura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Ignacio Fernández, soy instructor senior, soy además auditor ISO 9001 para IPAF. Trabajo en la certificación y formación de personas, operadores, demostradores en IPAF y tuve el privilegio y el gran honor de que hace poco me reconocieran por haber alcanzado más de 1.000 personas certificadas en América Latina y ya contar con más de 15 años de experiencia. Los objetivos iniciales de este webinar es entender lo que llamamos el principio de The Right Machine for the Right Job, es decir, la máquina correcta para el trabajo que voy a utilizar, aprender lo que es la metodología STOP, que es una metodología que funciona realmente bien, sabemos que ayuda mucho en la planificación, de cómo seleccionar las plataformas, de cómo controlar los riesgos que tengo y realizar una operación segura. Entonces, ahora sí, lo primero que aparece ahí debajo es tanto mi número telefónico como mi email de IPAF. Estoy a las órdenes ante cualquier consulta. No quiero dejar de destacar también que hace poco trabajamos con lo que es WOPCA, que es la Unión de Operadores de Carga en Altura para montacargas y manipuladores, es decir, seguimos sumando para lo que es la formación de operarios y eso nos ayuda a todos en mejorar la seguridad y en cumplir las normativas que a veces se nos hace tan difíciles. Volviendo al tema de webinar o entrando en el tema de webinar, ahora sí. ¿Qué es la máquina correcta? Bueno, ¿qué es la metodología STOP? ¿Qué es aplicar la metodología? No es solamente saberla, es realmente tomarme el tiempo necesario. Entender qué es la máquina correcta, lo vamos a ir viendo durante todo este proceso. Entender qué categorías tiene IPAF y por qué esas categorías. Algo que suele llamar la atención, la gente cree que las categorías las creó IPAF. Las categorías fueron creadas por los propios fabricantes según el tipo de acceso, el tipo de soporte que tienen estas plataformas, si son móviles o no son móviles en altura, si son de brazos, si son de elevación simplemente vertical. Entonces, eso fue creado por los propios fabricantes. IPAF lo que hace es tomar eso para desarrollar los cursos.
cumpliendo con una normativa que ahora vamos a ir hablando, que es la norma ISO 18878 para formación de operadores. Entonces, vamos a hablar también del control de riesgo y las principales causas. Cuando yo voy a hablar de principales causas y de riesgo, me voy a remitir primero que nada a algo que es el análisis que tenemos de accidentes dentro de IPA. Análisis que está totalmente gratuito. El informe de accidentes que tenemos es gratuito, está disponible en la página. Y ahí si yo voy a encontrar que a lo largo del tiempo, desde el año 2015, que estamos recabando información y presentándola de esta forma, vamos a ver que los riesgos han variado. El riesgo más común que tenemos para fallecimientos ha sido el de caída desde la plataforma, pero últimamente la electrocución ha aumentado. También ha aumentado el impacto de los vehículos, la caída de objetos, la caída desde la plataforma, como mencionábamos, los vuelcos y los atrapamientos. Si nosotros hacemos unas comparaciones básicas, vemos que hay un 25% más de incidentes en áreas públicas, un 37% más ha crecido la electrocución y un 12% los impactos vehiculares. Un dato clave que salta a la vista es que un tercio de estos accidentes o incidentes se están dando en áreas públicas. Los números que tenemos son los reportados y eso también es muy importante entender que tenemos la posibilidad de reportar. Tanto en la app que tienen los operarios como en la página web de IPAF tenemos para reportar accidentes. Venimos de un webinar anterior que está también creo que grabado en nuestro canal de YouTube, donde Ramón Padrón nos explicó todo lo que tenía que ver con el reporte de accidentes. Voy a invitarlos nuevamente a todos que participen en el reporte. Algo importante, el reporte es totalmente anónimo. No van a aparecer nombres, no aparecen marcas ni modelos. Vamos a hablar de personas, de tipo de lesiones y vamos a hablar de categoría de máquina y lugar, siendo lugar si es área abierta, cerrada, etc. Bien, entendiendo ahora un poquito de las máquinas. Primera cosa, no existe una solución universal. Si fuera así, tendríamos un sola marca y modelo de máquina y sería fantástico para muchos, pero no es la solución real. Tenemos que hacer un análisis de la tarea específica que vamos a hacer para ver cuál máquina es adecuada o cuáles. Entonces, el principio fundamental es que existe una máquina adecuada para el trabajo. La correcta selección de esta máquina, de este equipo, depende de múltiples factores, los cuales tenemos que evaluar previo a la operación. Lo primero, ¿qué altura de trabajo voy a necesitar? Ahí hay una confusión a veces media grande entre altura de plataforma y altura de trabajo. Altura de trabajo es la altura en la cual trabaja una persona. A veces asumimos 2 metros más, pero tenemos que pensar siempre que hay que mantener un margen de seguridad. Yo no puedo tener 8 horas a una persona trabajando con las dos manos hacia arriba, porque no va a rendir. Desde el punto de vista de productividad no va a ser bueno y voy a estar lastimando a esa persona. Capacidad de carga que tenga la máquina. Entender nuevamente que cuando hablamos de capacidad de carga en una máquina no refiere solamente al peso que va a alojar la cesta, sino que yo tengo que tener en cuenta la cantidad de personas que me dice el fabricante que puedo subir y el peso que puedo subir total. Peso total es personas más material o herramientas. Y debo cumplir ambas cosas. No es que yo por 200 kilos puedo poner cuantas personas quiera. No. ¿Por qué? Porque las personas tienen movimiento y el impacto que eso genera en la máquina está estudiado. Entonces el fabricante va a decir cuántas personas y cuánta carga total. Condiciones del terreno. Ver qué tipo de terreno tengo, si es estable, si no es tan estable, qué capacidad portante tiene. A veces vemos, sobre todo, no sé, cuando estamos en construcción de un shopping, vemos losas y esas losas de repente no están pensadas para una máquina de 15 o 20 toneladas arriba. A veces nos llaman y dicen, bueno, queremos subir la máquina a un tercer piso. Estamos en obra. ¿Se puede hacer? Sí, se puede, pero tengo que saber cuál es la capacidad portante de esa losa para saber y para poder definir si eso se puede hacer o no. Ver con la máquina qué alcance en horizontal tiene. Nosotros siempre hablamos de la máquina y de altura y a veces nos olvidamos que lo necesario es un alcance en horizontal. Las máquinas más grandes que hay por lo general no es solamente para alcanzar una altura, sino para que cuenten con un alcance horizontal un poco más grande y por eso requieren un poco más de contrapeso. Ver también qué fuente de energía tiene esta máquina. Yo puedo estar trabajando en un lugar donde
lo que sea, combustión no es un inconveniente, pero cuando yo voy a trabajar adentro de un laboratorio, adentro de lugares de producción de comida o adentro de un ambiente cerrado, la parte de lo que es diésel, nafta o gas ya no corre, tengo que ir a máquinas eléctricas o máquinas híbridas para utilizar dentro y fuera. Otra de las condicionantes que tenemos que estudiar, clima, en especial viento, porque si bien la lluvia puede influir en las tareas y en que las cosas se generen un poco más de resbaladizas, el viento es un factor clave. Debo de contar con un anemómetro, debo medir viento y debo asegurarme que mi equipo tolera el viento. Nosotros en IPAP vamos a hablar básicamente de 4 categorías, 1A, 1B, 3A, 3B, verticales, de brazo, fijas y móviles. El resultado de analizar o comenzar a analizar esto es una operación segura y eficiente. Cuando nosotros seleccionamos la máquina correcta para cada tarea específica, se reducen los riesgos y se aumenta la productividad. Tenemos también a las personas contentas. Más de una vez nos pasa que las personas te dicen, estoy incómodo en la máquina. Y las máquinas están pensadas para trabajar de forma cómoda. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos llegando a los límites y no manejamos un margen de seguridad de trabajo. No es menos importante, sino que es muy importante el cumplimiento del marco normativo. Y ahí en cada país puede ser diferente, pero sabemos que hay algo bastante en común en toda Latinoamérica. ¿Qué es la metodología STOP? Metodología pensada para la selección de máquinas. Lo primero, la metodología STOP estructura la toma de decisiones para seleccionar la máquina. Entonces, cuando voy a hacer una tarea, voy a hacer un análisis específico de 4 cosas fundamentales. S, sitio; T, tarea; O, operador; P, plataforma. Stop. En algunos lugares se utiliza el pare y pienso. En Uruguay en algunos lugares le llamamos Pepe, el amigo Pepe. El amigo Pepe no es otra cosa que pare y piense antes de hacer. Entonces, empezando lo que es la metodología STOP. Primero, sitio. Evaluamos las condiciones del entorno antes de operar las plataformas. Tenemos que ver si en el sitio, qué suelo tengo, ese suelo tiene estabilidad, qué capacidad portante tiene. ¿Alguien me lo puede garantizar o no? Necesito, por ejemplo, extensión de patas, tengo placas para eso, tengo espacio para eso, tengo interacciones como pueden ser, por ejemplo, cables próximos, cercanos, tengo edificios cercanos, está en construcción o ya tiene todo vidrio alrededor del edificio y todavía tengo otro problema más grande todavía de aproximar o aire. Segundo, tarea. Definan claramente cuál es la tarea, cuáles son las características del trabajo que voy a realizar, cuál es la altura del trabajo, cómo es ese alcance en horizontal que voy a requerir. A veces nos llaman, y hablo por Ramírez en este caso, pero muchas veces hemos tenido estos comentarios de necesito una plataforma que suba a 6 metros. Eso no es una información suficiente de cuál es la tarea que se va a hacer. ¿Es de interior? ¿Es de exterior? Son 6 metros en elevación, pero ¿y qué distancia tengo? A veces llegamos con vamos a dar un ejemplo, llegamos con una tijera y cuando eran 6 metros, sí, son 6 metros de altura, pero además tengo una piscina, una pileta ahí al lado. Entonces necesitaba un brazo para tener un alcance horizontal de 5 o 6 metros. Ya la llegada con la tijera fue inútil. ¿Por qué? Porque recabé mal la información de la tarea que es necesaria. ¿Cuánto va a durar esta tarea? Y ahí me voy a meter en un tema bastante interesante y es, ok, si la tarea va a durar, tengo también que ver eso con respecto al operario. Entonces, entrando ahora en la O, vamos a hablar de los operarios. Lo primero que yo voy a recomendar, por supuesto, es una capacitación de IPA. Pero tengo que recordar que el operario tiene que estar capacitado y certificado. Tiene que contar con una certificación. En todas las normativas de América Latina se habla de que tiene que tener algo, vamos a decirlo así. Ese algo es una capacitación. Eso es lo correcto. Y la capacitación tiene que ser bastante importante lo que estoy o quiero transmitir, tiene que ser adecuada a la normativa. Yo no puedo dar una capacitación de montacarga para alguien que va a utilizar una plataforma de trabajo en altura. Entonces, muchas veces nos olvidamos de qué es eso. Y hay gente que me dice, bueno, a mí me dieron una charla. Una charla es una charla y una capacitación es una capacitación.
en IPAF trabajamos con los profesionales que tenemos para que las capacitaciones sean eso, sean capacitaciones. Tengan un teórico, tengan un práctico, tengan examen teórico, tengan examen práctico, tengan ejercicios en grupo, por ejemplo, para hacer las inspecciones previas a trabajar. Función que deben cumplir los operarios, para que desarrollemos habilidades para hacer una evaluación de riesgos, para que esa evaluación de riesgos me dé un plan de rescate. Algo importante también, cuando hacemos nosotros en IPAF una capacitación, la persona tiene todos sus datos en una app que tiene el certificado de la persona, muy importante, que se puede compartir ese certificado, pero muchas veces subutilizamos la app. Yo sé que en algunos lugares ya lo están utilizando a muy buen nivel y los felicito, pero estamos subutilizando y nos olvidamos que en la app tenemos para hacer todo el chequeo y la verificación de la máquina de forma guiada, ordenada y que nos emite un reporte al finalizar. Ese reporte puede ser compartido por WhatsApp, por mail, como ustedes quieran. Nos da un PDF exacto de todo el reporte que hizo la persona, incluyendo los comentarios que quiere hacer ese operador. Entonces, entender que el operador esté capacitado en condiciones y que es el responsable de hacer las inspecciones y compartir y dejar un documento de esto. Vamos al último del stop. Vamos a la P, plataformas. Seleccionar la plataforma, el equipo adecuado, no es solamente ver las categorías de equipos que tengo, es ver la capacidad de carga, la altura, el alcance y el tipo de energía. Si yo voy a empezar a meterme en cada uno de estos puntos que estuvimos viendo. Entonces, lo primero, el entorno y condiciones del terreno. ¿Qué capacidad tiene ese suelo? ¿Qué espacio tengo yo para colocar estabilizadores? A veces vemos que contratan una máquina con patas de apoyo con estabilizadores que se abren a, vamos a decir así, hacia 45 grados de la máquina, pero quieren poner la máquina contra la pared y los estabilizadores en vez de abrir a 45 los dejan a 90 grados. Ese estabilizador no está correctamente utilizado y genera un problema y un peligro, un riesgo bastante grande de volcamiento de máquina o de atrapamiento. Entonces, miremos eso de forma adecuada en los manuales. Entendamos la máquina. Tercero, pendientes y nivelación. Los equipos, algunos van a poder trabajar a mayor o menor nivel de inclinación. Eso por un lado. Tengo que ver en el manual cuánto es el nivel de inclinación y mi suelo qué nivel tiene. Pero una de las consultas que a veces tenemos es el tema de las pendientes, de las rampas. Y si mi máquina puede o no puede subir por una rampa. Cuando hablo de subir es máquina abajo, solamente el movimiento de subida por las máquinas. Y eso es uno de los datos que se llama gradiabilidad, que está en las placas de las máquinas, que a veces desconocemos o no sabemos calcular de una plataforma, que simplemente es un porcentaje de altura sobre distancia de rampa. Pero es fundamental para que ustedes puedan con eso saber si su máquina va a subir o no va a subir esas rampas. Otro de los peligros grandes que tenemos de condiciones de terreno, las líneas eléctricas. ¿Dónde están? ¿Lo sabemos identificar esas líneas eléctricas? Entendemos que la recomendación de IPAF son 9 metros a postes de madera o hormigón, línea media, 15 metros a torres de alta. Siempre que hablemos de distancia, vamos a hablar de distancia con el brazo extendido, o sea, en su mayor alcance horizontal, tengo que mantener esa distancia, porque no podemos olvidar que tenemos brazos que extienden horizontalmente 20 metros. Entonces yo no puedo parar la máquina a 15 y estar seguro, porque si extendí el brazo o giré el brazo, ya tengo un problema. Entonces, brazo extendido, ahí hasta la torre, 15 metros en las torres de alta. Ver las estructuras que tengo, qué obstáculos tengo, superiores, laterales, ver si tengo árboles, ramas, que además pueden tener movimiento con el tema del viento, entender el clima, entender que las máquinas tienen, las que tienen permiso para trabajo en exterior y otras que no lo tienen. Entonces hay máquinas que dicen viento cero, condiciones de interior. Interior es puerta cerrada, otro tema que a veces vemos en los depósitos, que la gente mantiene las puertas abiertas. Y la ráfaga de viento que pasa por adentro es impresionante y estamos trabajando con máquinas que no son aptas para viento. El viento por lo general de las máquinas, las que aceptan viento, es hasta 45 kilómetros por hora, lo cual coincide con casi todas las normativas de los países de América Latina.
Para esto hay que medir el viento y para eso se utiliza un anemómetro. Un equipito que vale $20 y que no nos pasa de que a veces no lo tenemos disponible. Y yo creo que no puede ser por el costo, simplemente es por desconocimiento. Entonces, tengamos un anemómetro fiable y midamos. Una de las cosas que podemos mencionar es que si a nivel suelo nosotros ya estamos a 30 kilómetros por hora, seguramente al pasar sobre el primer techo que pasemos, vamos a tener una exposición mayor y podría ya estar llegando a los 40, 45. Entonces se mide abajo y medimos nuevamente arriba a la hora de operar. No me puedo olvidar de que hay países, por ejemplo, yo estoy en uno, en Uruguay, que es un país donde las ráfagas de viento comienzan de repente y son altas. Por ejemplo, ahora estamos en una advertencia meteorológica de viento de 60 a 70 kilómetros por hora para los próximos días. Ya sabemos que no vamos a estar pudiendo operar en exterior en esos días. Bueno, readecuamos nuestro trabajo a eso. Recomendación de IPAF. Antes de operar, verifiquemos el terreno que se pueda soportar el peso de las plataformas y los estabilizadores. Siempre consideren el uso de placas de apoyo. ¿Para qué? Para reducir la presión. A veces las patas de las máquinas son demasiado chicas y necesito una placa de apoyo para que no tenga capacidad de hundirse esas patas. Lluvia y visibilidad, dos de los temas de nuevo de lo que tiene que ver con el exterior o a veces con trabajos nocturnos. Bueno, habilitemos buena iluminación para esto. Por ejemplo, si vamos a definir ahora el trabajo, vamos a poner un ejemplo de trabajo a 12 metros con 8 metros de alcance en horizontal. Entonces ya estamos hablando de una máquina importante, porque para 8 metros de alcance horizontal ya son máquinas grandes, grandes. ¿Eso para qué me importa? Pensar en el espacio que tengo y cómo voy a accesar la máquina al lugar. Ahora, también voy a hablar de una duración estimada de unas 4 horas y que vamos a hacer una instalación, un mantenimiento. Para eso que necesito herramientas. De nuevo, pensemos posibilidad de caída de herramientas o materiales desde la cesta. La cesta cuenta con rodapié y demás para evitar este tipo de cosas. La persona tiene que tener los EPP correspondientes, el arnés, la eslinga, conectada a los puntos de anclaje, no a cualquier lugar, sino que los puntos de anclaje están para eso. Arnés cuerpo completo, eslinga del tipo de restricción para mantenerme dentro de la cesta, de la canasta. Pensemos en los requisitos legales, además. Bueno, tengo que hacer un permiso de trabajo, AST en algunos países, lo que es requerido para trabajo de más de 2 metros, o sea, lo que se considera trabajo en altura. Por el riesgo, necesito hacer este documento. Entonces, los operarios que están firmando ese documento, ¿están avalados? ¿Están certificados? ¿Realizó una cobertura de responsabilidad para el uso de estas máquinas? Eh, Muchas veces salteamos estos temas y por eso nos gusta comentarlo. Arriba tenemos los póster para quienes conocen en IPAF, nuestro amigo Andy Access. Tenemos póster, tenemos guías, normas totalmente gratuitas en la sección de biblioteca. Podemos buscarlo por las palabras clave que querramos y descargarlos de forma gratuita y colocarlos en los lugares que creemos que pueden ayudar a la toma de decisiones o a recordarle a los operarios la importancia. Requisitos ahora para el operador. Bueno, primero, si tiene una certificación de IPAF, o sea, una PAL Card, que es la tarjeta que de IPAF, la licencia que otorgamos, de nuevo, digital en la app hoy en día y compartible de forma muy sencilla. Ver si está válida, ver si es para la categoría de máquina que vamos a utilizar. Y además, esto todavía no me asegura que la persona puede manejar la máquina, porque me falta un paso clave, que es la familiarización. Voy a dar un ejemplo donde yo trabajo más en Montevideo, en Uruguay, con la gente de Ramírez, donde las familiarizaciones se dan en un video introductorio de la máquina por parte de demostradores IPAF calificados. Es decir, nosotros hemos calificado personal para tomar el curso de demostración para que puedan ejercer el rol de familiarizar a los demás. ¿Qué es la familiarización? La familiarización es el contacto con la máquina específica. Yo tengo que hablar de marca y modelo a la hora que estoy hablando de una familiarización. Ya dejé de hablar en genérico de la máquina en la capacitación, sino me voy a enfocar en esos datos que tiene la máquina, qué altura, qué alcance, descensos de emergencia y demás. Ahora vamos a seguir un poco con el tema. Y por otro lado, la capacidad técnica, apto médico, por ejemplo, que pueda tener la persona. Entonces, controles del operador, certificación de que tiene un certificado válido, vigente,
familiarización con el equipo que va a utilizar, no con otro equipo similar. Familiarización al operador y capaz, voy a darlo por seguro, a otras personas. Porque si vamos a hacer el plan de rescate que vamos a hablar, alguien más tiene que también poder utilizar ese equipo y debe estar familiarizado. Evaluación de riesgos que tiene que ser dinámica. El operario en una capacitación tiene que aprender que los riesgos son dinámicos y que no es algo que yo miro y ya está, sino que es algo que me va a acompañar durante toda mi jornada laboral y que puede ir variando durante 1 o 2 horas o 10 minutos o 3 segundos. Porque si a mí alguien, mientras yo subí, ya sacó material por una ventana y eso interfiere, pueden ser segundos. Entonces tengo que tener la capacidad de entender que esto es dinámico. Por último, comunicación con el rescate. Y por eso yo hablaba, ¿tengo a otra persona que pueda hacer el rescate o no la tengo? Esa persona está disponible, está en el lugar, tiene que llegar, ¿cuánto demora en llegar? Ahora, hablando de la plataforma, vamos a ver qué fuente de energía tiene. ¿Es diésel, es híbrida? Genial. ¿Va a trabajar en interior o en exterior? ¿Tiene neumáticos adecuados para el lugar? Hay neumáticos que son de caucho común y desgranan y dejan más marca. Hay algunos que se llaman antihuella o non-marking. Hay algunos neumáticos que vamos a cambiar. Vamos de neumático a, por ejemplo, bandas, oruga, que se le dicen en algunos países, que me va a permitir distribuir mejor el peso que tiene ese equipo y va a romper menos la superficie de apoyo. Eso tiene que estar revisado y pensado antes. Si esa máquina además tiene apoyos, yo tengo que tener las placas de apoyo adecuadas. Tamaño adecuado, espesor adecuado. Definir si es de interior o de exterior, como habíamos hablado. Ver un tema que es muy importante, que es lo que llamamos a veces cola cero, tail swing, que a veces dicen en las máquinas, que es cuando yo giro la máquina, la cola, la parte de contrapeso de la máquina, que en realidad es el frente de la máquina muchas veces, eso sobresale de mis líneas de vuelco, sobresale más allá de donde yo paré las ruedas, porque si es así, yo paré cerca de una pared o de un vidrio, en el simple giro eso se puede caer, se puede tirar, se puede romper. Entonces, ¿dónde voy a mirar si tiene o no tiene esa capacidad mi máquina? En el manual, en las características. Y algo importante, trabajando en conjunto con quien me proporciona la máquina, sea un fabricante, sea un alquilador. O sea que las máquinas las tengo yo y las compré, pero tengo que saber esas características. Tengo que seguir siempre las instrucciones del fabricante. En IPAF tenemos lo que son las 4 categorías básicas y pensando en estos 6 factores tenemos un 100% de equipos que deberían cumplir con seguridad lo que estamos hablando. Importancia de verificar estas especificaciones técnicas. La selección de la plataforma siempre se tiene que basar en las especificaciones técnicas del fabricante. No puede ser que nos basamos en qué máquina está disponible, por ejemplo, o cuál sale menos. Tengo que ver la capacidad de carga, la altura y conocer el terreno donde voy a ir a trabajar. Dentro de IPAS, de nuevo, dentro de los manuales, nos va a decir algunos fabricantes, porque ya trabajamos con ellos, qué categoría es. Incluso ya vemos placas de máquinas que nos marcan la categoría y eso es genial. Si no tenemos mucha idea, podemos entrar en la página de IPAF y descargar todos los manuales o guías que nos van a ayudar para entender esto. Máquinas verticales, máquinas de brazo, plataformas de cremallera. En este momento también tenemos elevadores de obra para estar trabajando y elevadores de carga. Entonces, bueno, interesante que conozcamos cuáles son las categorías y ver si mi persona está habilitada en esa categoría o no lo está. Para los que tienen la app, también tienen la guía de seguridad con todo el póster disponible y de acceso inmediato. Bueno, ¿qué nos marca a nosotros un poquito el rumbo? ¿Cómo y por qué desarrollamos cursos dentro de IPAF? Bueno, lo primero, porque tenemos un reporte de accidentes que hoy nos nutre de mucha información. Si yo voy al último, vemos que tenemos 26 países, regiones que nos vienen dando información. Que tuvimos 200 personas, 211 personas involucradas en incidentes. Esto es menos de lo que hemos tenido en años anteriores. Tuvimos 100 fallecidos. De nuevo, es un 26% menos si yo comparo contra el año 2023, donde hemos tenido un poquito un pico de accidentes. Estamos claros en algo. Estos son los números que tenemos reportados a IPAF. No son los números totales, por supuesto que no.
Entonces, nuevamente invito a que entren y reporten. Lugares para reportar, la web de IPAF y la app. Si tengo la app de IPAF, tengo ahí el acceso donde dice más, tengo el acceso a reportar. Nuevamente, reporte totalmente anónimo. Entonces, reportemos accidentes, reportemos incidentes, porque esto a nosotros nos nutre para saber por dónde y qué tenemos que desarrollar. Hace muchos años atrás se desarrolló un curso de carga y descarga. ¿Por qué? Porque notamos que uno de los problemas más grandes que estábamos teniendo y con mayor cantidad de personas lastimadas o fallecidos eran los momentos de carga y descarga en las propias naves o en lo del cliente al momento de cargar y descargar que no tenía las condiciones adecuadas o las personas capacitadas. Entonces, una vez que vimos que el operario lo tenemos y que tenemos el lugar definido y que tenemos la máquina que vamos a trabajar, ahí es momento de pensar que antes de empezar a trabajar tengo que tener un plan de rescate, es decir, un procedimiento documentado para bajar la plataforma en caso de emergencia. El rescatar rápidamente a una persona puede ser la diferencia entre que esa persona viva o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso número 1, documentar y practicar. Donde yo pueda hacer trabajos de práctica, se hacen. Esto no es poner a una persona en riesgo, no. Lo que tenemos que practicar, por ejemplo, es ver si la máquina funciona en descenso de emergencia y si las personas lo saben utilizar. Entonces, antes de operar, documentamos y distribuimos a todos los que estén relacionados a esto el documento del plan de rescate. Elaboramos el plan de rescate con una persona competente, con los operarios que van a trabajar ese día, con la práctica regular que tengan esos operarios y con la revisión periódica que tienen que realizar esos operarios. De nuevo, en un curso de capacitación entendemos esto, trabajamos para esto, hacemos inclusive una sesión práctica donde el ejercicio grupo es generar el análisis de riesgo y el plan de rescate. Para los que ya están en IPAF, instructores y demás, formulario 223B, obligatorio en todos los cursos. Y debe estar firmado por todos los personas que se ven afectadas en este trabajo, que puede ser el instructor, pero sobre todo las personas que vinieron al curso, nuestros candidatos. Paso número 2, evaluar la tarea y la posición de la máquina. Evaluar la actividad que va a realizar esa máquina. ¿Para dónde va a girar? Puede girar para todos lados o no va a girar. No se va a mover del sitio. Cuando a mí me dicen no se va a mover del sitio, yo siempre pregunto, bueno, pero de alguna forma tiene que llegar la máquina hasta ahí. Pensamos en el camino, en el recorrido. ¿Entendimos que la altura y el alcance es el adecuado? ¿Alguien realmente lo midió o estamos trabajando a ojo por ciento? Decir, son unos 15 metros. Son unos 15, no es lo mismo que 15-50, porque si la máquina era 15, es 15 y no 15-50. Y ahí los operarios empiezan a agarrar un bote de pintura y ponerlo, o inventar una madera sobre las barandas, usos que vemos, que por supuesto son incorrectos, pero siguen pasando a veces y tenemos que trabajar sobre eso. Entender los riesgos asociados, los riesgos adicionales que puedo tener, como la electrocución o pisos que hablábamos recientemente. Después, paso número 3, controles de tierra. Otro de los puntos que lleva a una discusión hermosa. La gente cree a veces que los comandos de tierra son para subir a una persona arriba que no sea operario, ejemplo, subo un pintor arriba y yo manejo desde abajo. Si uno va hacia los manuales, en los manuales nos va a decir que no es la práctica adecuada. Yo lo puedo hacer para qué? Para chequear la máquina y lo puedo hacer para el caso de un rescate. Pero los manuales nos indican que no es la práctica adecuada. El que debe estar capacitado como operario es el que está arriba. Inclusive si uno conoce un poco más de máquina, va a ver que cuando uno tiene un potenciómetro para regular el movimiento del brazo, el potenciómetro está en la cesta, no está en los comandos de abajo. Entonces, los mandos de tierra sí los puedo usar para el movimiento si hay que descender a una persona y también conocer el descenso de emergencia que toda máquina tiene. Punto número 4. Persona de rescate. ¿Cuento con una persona para hacer el rescate o no? ¿Tengo la persona disponible en sitio o no? ¿Tengo la llave de la máquina en el lugar que tiene que estar para cambiar a los comandos de tierra y poder rescatar? ¿Esa persona tiene capacidad para dar la alarma? ¿Sabe el procedimiento? Debería haber firmado inclusive este plan de rescate que estamos armando.
Esa persona tiene que estar en contacto constante, pero también debo tener contacto y conocer los datos de, por ejemplo, si me están alquilando la máquina de mi alquiladora, de la parte mecánicos de la alquiladora. Hoy en día, con los celulares, con una videollamada, nos pueden dar muchísimo soporte, pero yo no puedo en el momento de un rescate empezar a buscar dónde tenía el número de teléfono. La mayoría de las empresas, por suerte, colocan su número de teléfono sobre los propios brazos o tijeras, lo cual es una muy buena práctica y está genial. Pero tengo que tenerlo anotado en el plan de rescate. No puedo ir a ver si se ve el teléfono. Punto número 5, comunicación. ¿Cómo van a ser esas comunicaciones? ¿Vamos a hacer señas? ¿Vamos a hacer comunicación por handy, por celular? ¿Tenemos los datos de las personas? De nuevo, ¿tenemos esa persona que capacitamos para hacer el rescate? ¿Está disponible? ¿Tiene el teléfono? ¿Lo atiende? A veces pasan esas cosas que estamos trabajando en un lugar, por ejemplo, si yo trabajo dentro del área de Ramírez, tengo una cantidad de mecánicos y demás que me pueden ayudar y que están súper capacitados para saber descender la máquina. Ahora, si yo estoy trabajando a 300 kilómetros, yo no cuento con eso de apoyo inmediato, salvo en una videollamada. Entonces tengo que saber que en mi plan de rescate, ese punto, estoy flaco, estoy con poca sustancia. Entonces considero que ese punto lo voy a pasar a otras cosas. Voy a pasar ya directamente a una ayuda de un sistema de seguridad, bomberos o algo así que se nos pueda ocurrir. Por último, punto número 6, logré bajar a la persona. ¿Tengo una salida segura de esa persona? Si tiene que entrar una ambulancia, ¿entra hasta el lugar o no? Si estoy trabajando en suelo de barro, seguramente la ambulancia no va a entrar a ese lugar. Entonces, ¿tengo la camilla o el material necesario para evacuar a esa persona? ¿Conozco de primeros auxilios? Una mala práctica es bajar a una persona que ha estado suspendida en su arnés y lo primero que hacemos como mala práctica es intentar abrirle el arnés. No se abre el arnés, se deja a la persona con el arnés para que el flujo sanguíneo sea lento. Entonces nosotros vamos a esperar que vengan los médicos y que actúen. Vamos a bajar a la persona, la vamos a acostar, en caso de que esté desmayada estoy hablando, y la vamos a dejar en posición de seguridad lateralizado y esperemos. Son los médicos los que van a estar. No es buena práctica sacar el arnés porque la compresión puede liberar de una todo el flujo sanguíneo y es algo que está no recomendado en las prácticas médicas de primeros auxilios. ¿Está? Por las dudas siempre estemos chequeando las prácticas porque estas cosas también son dinámicas y a veces van cambiando. Último punto de la salida segura. Alguien, finalizado todo esto y con la persona ya evacuada y demás, tiene que hacer un registro de incidentes. En el país donde estoy, nuevamente en Uruguay, es obligatorio por ley este registro de accidentes. Se comunica gubernamentalmente. La mayoría de los países con los que he interactuado en Latinoamérica, que son casi todos por suerte, todos tienen algún sistema de esto. Entonces, utilicen ese sistema y vuelven lo mismo. Reporten para IPAF también, que nos sirve saber esto. No quiero dejar pasar que nuevamente en Andy Access, en la parte de biblioteca, tenemos póster de seguridad para esto y que nos guían paso a paso de cómo armar estas guías estos planes de rescate con guías que trabajan de esa forma. Riesgos específicos. Bueno, por ejemplo, nosotros acá los separamos en algunas cositas que nos gusta un detalle un poco más en cosas que sabemos que el riesgo es mayor o que la cantidad de lastimados es mayor. La primera y claramente, líneas eléctricas. Cada vez tenemos más, mayores voltajes y eso genera más problemas. Entonces, trabajar cerca de líneas eléctricas es peligroso y la mayoría no están aisladas. El contacto o el arco eléctrico está a la orden del día. Entonces, distancia de seguridad, 9 metros o 15 para las de alta con plataforma extendida. Mantener una zona de exclusión bien marcada y entender hacia qué lugar voy a trabajar. Siempre mantener una distancia mínima a los postes, incluido de 60 centímetros. Eso hablo de inclusive de las máquinas, porque a veces las vemos trabajando pegado a un poste, aunque el poste esté apagado, no debería estar trabajándose así. Eso te lo marcan todos los manuales y es importante de nuevo porque son esas pequeñas cosas que a veces salteamos.
Hemos encontrado en algunos lugares, sobre todo en Europa, antenas de radiofrecuencia que marcan que las distancias seguras son de 30 metros. Entonces, yo no voy a poder trabajar tranquilo con una torre si me están diciendo que las distancias seguras son 30 metros. Bueno, hay que coordinar, hay que apagar eso. Tengo que implementar sistemas de pasos, tengo que implementar sistemas de barreras, de personas vigilantes, sistemas, por ejemplo, de apagado con candado y que esos candados sabemos que son múltiples y varias personas que tengan llaves para que no sea uno solo que vaya y desbloquee el sistema cuando estamos hablando de sistemas eléctricos o de radiofrecuencia que pueden generar daños. Identificarlos, contactar a veces a los propietarios previo al tareo. O sea, yo voy al sitio, miro y tengo una antena de radiofrecuencia de una empresa X. Bueno, los voy contactando y les pido la información técnica previo a realizar mi trabajo. Establezcan las distancias seguras, márquenlas bien. Otros riesgos muy importantes. A veces la segregación, las barreras que ponemos no son las adecuadas. Si yo coloco dos conos, seguramente los que trabajan en seguridad los van a respetar y van a pasar correctamente por el costado y no por el medio de los dos conos. Ahora, si yo coloco dos conos en un área de circulación de público en general, a la gente eso no le interesa o no lo entiende y va a pasar por el medio de mis dos conos. Entonces, yo tengo que segregar con barreras que sean efectivas. La cinta par es muy linda, pero es muy fácil de levantar y pasar por debajo. Lamentablemente hemos visto accidentes donde por más de que había un vallado, tenemos el accidente igual y la gente entró en zonas que no es correcto. Legalmente yo estoy cumpliendo con mi trabajo, intentar que las personas no se lastimen, pero estoy en un límite difuso de que si yo puse dos conos, ¿realmente es suficiente? Porque toda la normativa y todas las leyes lo que me dicen es hacer el esfuerzo máximo posible para evitar las lesiones. Siguiendo con esto, con el tema de carga y descarga, pensamos la carga y la descarga de la máquina en el lugar que vamos a hacer. Tenemos un área de trabajo para descargar la máquina que sea segura y personal capacitado para esto. Reitero que tenemos un curso específico para esto dentro de IPA. Si vamos a trabajar de noche, condiciones de iluminación, de visibilidad. Tenemos las plataformas, por lo general, no tienen luces. Se les pueden agregar muchas veces luces. Hay modelos que sí vienen con luces. Pero no es solamente la luz en el comando, es la luz de todo lo que yo voy a necesitar trabajar. Entonces, hay torres de iluminación que podemos contratar. Bueno, pensemos esto previo al trabajo, porque a veces nos pasa que llegamos y cuando vemos la condición de iluminación es solo una torre desde abajo que ilumina y la persona para ver los comandos se le complica mucho. Y ahí está el pobre operario con el celular iluminando, intentando trabajar así, lo cual hace que no tenga una mano para agarrarse del equipo. Pensar las condiciones climáticas, prever en lo que pueda prever y prever que la máquina que yo arriendo, alquilo o tengo sea adecuada a las condiciones en las cuales voy a trabajar. No puedo decir que el viento lo miro en una app que tengo en el celular. El viento debe ser medido en el lugar y con un anemómetro. Tráfico y peatones. Nuevamente, uno de los temas que más ha crecido, golpes en el tráfico, golpes vehiculares y lugares públicos. Primero, marcar bien la zona de circulación. La señalización tiene que ser conspicua, las señales tienen que ser visibles. Yo no puedo poner un cartel colgado de una cinta que la cinta se está volando al aire libre y que diga peligro. No, tiene que ser un cartel que esté, que sea visible de lejos y que a mí me avise antes de aproximarme a la zona. Tengo que mantener comunicación y tengo que trabajar con la plataforma en una posición segura. Definir las distancias seguras de dónde puede o no puede esa plataforma trabajar. Resumen de medidas de control, señalización visible, si es necesario, y para vía pública para mí debería ya ser obligatorio, vigilante asignado, y comunicación tanto por radio como visual abundante, abundante. La gente tiene que poder verlo desde donde viene. Si yo trabajo en vía pública, pensar que la gente debería cruzar en la esquina y ver el cartel, pero capaz que cruzó a mitad de cuadra. Bueno, tiene que haber otro cartel ahí o tengo que tener vigilantes abundantes en la zona para que puedan alertar a las personas. Mantener la comunicación constante con el operador me va a ayudar muchísimo a bajar los riesgos, porque quien está debajo también puede tener un panorama más fácil para ver que en la posición que está la persona en el nivel superior.
Errores comunes al seleccionar una plataforma. El número uno, y siempre la gente viene y nos comunica, dice, no, alquilé ese porque siempre alquilo ese, o porque era el que estaba disponible. No, trabajemos con las empresas y con los fabricantes en que nos asesoren correctamente con las máquinas. No puedo definir solo a precio. Me va a salir mucho más caro esto, en coste humano y en productividad. La segundo error, subestimar la capacidad portante de ese suelo. No entender que no es lo mismo el hormigón que el barro o que la arena. Lo digo a grosso modo, pero es para que entendamos a veces que necesitamos las placas. Lamentablemente, en los accidentes que vimos acá, la persona quiso detener una máquina con dos tablas de encofrado de 15 centímetros de una pulgada, perdón, de media pulgada de espesor. Entonces, con eso no voy a aguantar una máquina que pesa 8 toneladas en una superficie que puede ser hundida. Entonces, tengo que tener la capacidad de entender eso. Para eso las capacitaciones. La tercera, perdón, operar sin arnés, sobre todo en los brazos. En todas voy a necesitar arnés a partir de los 2 metros de altura o de la definición de altura que tengamos en los países. ¿Por qué hablo en especial de brazos y no solo brazos y tijeras? Porque en los brazos tenemos un efecto catapulta. Entonces, en un brazo, yo simplemente bajando un cordón de unos 20-25 centímetros, puedo generar un efecto catapulta de 2 o 3 metros de la persona hacia arriba. Entonces, si no tiene el arnés adecuado, puede volar hacia afuera y generar demasiado daño hacia las personas. Omitir la evaluación del sitio. De nuevo, decir, no, sí, es un sitio que yo conozco, lo conocí hace 5 años. Está igual, no está igual, no sé. Hay que ir, hay que mirarlo, hay que relevar el sitio. Ignorar obstáculos aéreos. Perdón, cuando hablo de evaluar el sitio, muchas veces llamemos a las empresas que nos van a ayudar y que nos asesoren. Si realmente es mucho más fácil que ellos a veces nos asesoren del equipo correcto en el sitio. Juguemos un poco con eso, con la ayuda mutua. Ignorar los obstáculos aéreos, estaba en eso. Bueno, de nuevo, cables, vigas, cerchas, techos. Capacitación inadecuada, uno de los puntos que podemos hablar de un riesgo medio porque las máquinas son simples de manejar, pero lo que no es simple de manejar es todos los riesgos que tenemos asociados a la máquina. Yo siempre digo que los comandos son sencillos, pero si la persona no sabe evaluar los riesgos, va a ser muy complicado. Nuevamente, si vamos a los pósters del amigo Andy Access que están disponibles, tenemos una de las frases que es muy buena, dice, la selección correcta del equipo y la evaluación, vuelvo a comenzar, la selección correcta del equipo y la evaluación del sitio son fundamentales para la seguridad. No subestimemos los riesgos. Mejores prácticas. En el pretrabajo, aplicar la metodología STOP, confirmar la categoría de la plataforma que tenga esa persona, ver que tenga la capacitación y la familiarización, realizar y documentar el plan de rescate y revisar que tenga los EPP correctos y en forma. En sitio, inspeccionar el terreno, verificar las líneas aéreas, monitorear el clima, evaluar y reevaluar dinámicamente y tener una buena comunicación con la base. Conclusión clave. Si yo planifico y entiendo que la planificación es seguridad, la correcta planificación reduce significativamente el riesgo de accidentes. Lo sabemos, está medido y para eso trabajamos. La metodología STOP asegura las decisiones. Me da una metodología estructurada para la selección de plataformas. Y entender también que el área pública requiere de controles adicionales. Gestionar el tráfico, los peatones, es esencial. Necesito más apoyo, sobre todo en tierra. La correcta selección del equipo y la capacitación del operador son fundamentales para garantizar esta seguridad en el uso de plataformas. Recuerden que dentro de IPAF tenemos una cantidad de guías, de normas, de los Toolbox Talk para dar una charla sobre eso. O sea, ustedes quieren darle una charla a un grupo, tenemos material de apoyo para eso. Terminando esto, primero que nada, agradecerse que hay algunas preguntas. Le voy a pedir a Diego que me apoye con ese tema. De nuevo, abajo está mi contacto por email, estuvo mi contacto de número telefónico y quedo a las órdenes ante cualquier pregunta solicitada, sea ahora o sea que luego se les ocurre. Y como siempre, agradecer mucho al Consejo de nuevo por esta oportunidad y espero que haya sido de su agrado y de provecho. Diego, te escucho.
Muchas gracias, Nacho. Bueno, tenemos una pregunta aquí de Ramón. Dice, ¿cuándo podemos guiarnos por las tablas de distancia segura a líneas eléctricas incluidas por los fabricantes, las cuales son menos rigurosas que lo recomendado por IPAF? Bien. A ver, las tablas que vienen en los manuales van a tener una distancia de seguridad que por lo general es menor de la seguridad que pide IPAF, no por mucho. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de IPAF vamos a hablar genérico. Entonces, yo voy a trabajar sobre la mayor distancia de seguridad. Si uno va a la tabla, tiene el voltaje que voy a tener ahí, los kilowatts que yo voy a tener. Entonces, según los kilowatts, la distancia en la que voy a estar trabajando. ¿Es seguro con esa distancia de marca la máquina? Sí, es seguro. Lo que pasa es que si yo no tengo personal idóneo para ese tipo de trabajos, voy a ir a la mayor. Voy a dar un ejemplo. En Uruguay no tenemos de 2 millones de kilowatts y sí tenemos de 500.000. Entonces yo, mirando por IVA, voy a asumir 2 millones de kilowatts. Estoy diciendo números nada más. Pero sé que mis líneas tienen 500.000. Entonces si voy a la tabla me va a decir cuál es la distancia para 500.000 y no para 2 millones. Pero haber aclarado un poquito la duda. Yo, si Obviamente en IPAF puedo, vamos a ir por la mayor seguridad, Diego. claro, digo, si puedo complementar al final, sí nos podemos guiar de las tablas, pero únicamente cuando formen parte de una evaluación de riesgos completa al final del día, ¿no? Y que estén alineadas, obviamente, con la normativa local que todos tenemos también por esa parte de las autoridades, la autoridad eléctrica y las condiciones en Correcto. sitio. Entonces, justo estas guías del fabricante no deberían de usarse, digamos, como un permiso automático para trabajar cerca de líneas eléctricas. Tiene que hacerse siempre la PR. Bien, y de nuevo, si tengo que trabajar a mayor proximidad, voy a tener que trabajar con corte de energía y con personal idóneo aceptado por la empresa eléctrica de los países donde estamos. Si uno va a las empresas eléctricas, ve que las distancias son muy diferentes, sí, son bastante menores. Bueno, pero es por eso, porque estamos hablando de personal idóneo capacitado en ese uso. Excelente, ¿Alguna Nacho. A más, ver, otra Diego? pregunta, esa ya la contestamos. De casualidad, ¿queda grabada? Sí, vamos a grabar la sesión y va a estar en el canal de YouTube de IPAF el día de hoy más tarde. Tengo otra pregunta también que dice, buenos días, ¿cuántas personas está permitido que estén sobre el elevador? El elevador normalmente trae la tabla de capacidad hasta 500 kilogramos. Bueno, primero vamos a definir que elevador suena muy distinto en los diferentes países y tengo Sí, sí, miedo que sí. se La confunda. plataforma, Vamos a hablar de digamos. plataforma de trabajo en altura. Es Plataforma de trabajo en altura por lo general no viene para 500 kilos, por lo general viene para 500 libras, 227 kilos. Y por lo general son dos personas más herramientas. Pero me gustaría aclarar, hay equipos de más capacidad, por ejemplo, tenemos capacidad extra charge, los de extra capacidad, que tienen para tres personas 350 kilos, o tenemos tijeras que son para 480, 600 kilos. Entonces, la forma correcta es ir al manual, ver qué es lo que me dice el fabricante, cuántas personas y cuánta capacidad total de carga tiene. Ahora, no es solamente uno de esos dos datos, que quede claro, necesito jugar con los dos datos, cantidad de personas y cantidad de carga total. Elevador me sonó mucho a montacarga o algo de eso con jaula y eso totalmente diferente y no lo recomendamos desde IPAF para eso. Si bien en muchos países puede ser legal, pero no va a ser la recomendación que demos teniendo máquinas específicas para ese trabajo y con seguridades adicionales como válvulas que no permiten la caída libre, que sí lo permite un montacarga. Entonces, tengamos cuidado en eso. Muchas gracias, Nacho. Otra pregunta de Alejandro dice, ¿es permitido usar escaleras dentro de la canastilla? No. Sí, exacto. No sé si No hay tengo que más. aclarar más, pero no, ningún elemento me podría elevar dentro de una canastilla. Las barandas tienen una altura determinada, legal y hecha por el fabricante. Si yo pongo cualquier otra cosa, estoy haciendo que mi operario trabaje por sobre la altura recomendada de trabajo. O sea, yo le pongo un bote de pintura y la persona parada arriba. Estoy perdiendo 40 centímetros de repente de baranda. Entonces, la posibilidad de caída es muchísimo mayor. Además, legalmente me va a decir el manual que no y voy a tener un problema legal bastante grande si ocurre un accidente. Correcto. Muchas gracias, Nacho.
Tenemos otra pregunta de Lourdes. Dice, buenas tardes, ¿cuál es la duración de las instancias de capacitación? Yo creo que se refiere a la duración de un curso IPAF, ¿no? Bien, vamos a los promedios porque no es tan fácil, Sí, depende algo mucho obviamente de típico. la... Claro, vamos a un típico. 6 personas que yo doy en la mañana 4 horas de teoría y en la tarde práctica. ¿Cuánto lleva la práctica? Recorrido de la máquina, a realizar la evaluación de riesgos, plan de seguridad y operación por parte individual de cada uno de los operarios. Ahí el tiempo puede ser, nosotros trabajamos un tiempo promedio mínimo o aproximado de 30 minutos por operario, porque hay operarios que en 15 minutos van a hacer una buena operación porque ya vienen operando hace años, y hay operarios que son nuevos que nos van a llevar 1 hora, 1 hora y media o 2. Entonces, eso es un promedio, yo diría que 6 personas en un día da para una buena capacitación de operarios que trabajan habitualmente en esto. Tenemos otra opción que es muy buena, que se ha utilizado mucho y luego de la pandemia pegó una explosión bastante grande. Diego tendrá más los números de eso, que es el e-learning. En el e-learning, el teórico lo toma la persona a su antojo, en su momento, lo puede cortar en algún momento. Yo siempre recomiendo que no lo corten demasiado, pero lo puede tomar la persona y solamente tiene que concurrir para hacer la parte práctica. En Uruguay, pero también en otros países sé que es práctica habitual, pero eso depende de cada centro. Las partes prácticas pueden ser dentro del centro de formación o en la propia compañía. Todo eso se puede arreglar siempre y cuando, de nuevo, el instructor tiene que tener las condiciones necesarias y los equipos en condiciones para esto. Pero yo le haría 6 personas en una jornada. Pueden ser más en una jornada si las personas tomaron el e-learning y llegaron solamente a hacer la práctica. Hablamos de un curso promedio, perdón, es 2 categorías. Lo más común es 3A y 3B, plataforma y tijera móvil en altura. Exactamente, Nacho. Muchas gracias. Igual complemento que puede en la página de ipaf.org, en la parte de centros de formación, pueden ubicar también todos los centros de formación que tenemos en Latinoamérica para facilitar esta certificación, Nacho. Entonces, bueno, creo que ya no tenemos más preguntas por ahora y estamos con un tiempo ¿Apareció una? excelente. Apareció una. Manuel Portilla, muchas gracias por acompañarnos. Es muy interesante para compartir, es buenas prácticas. Felicidades y paz por el esfuerzo, más allá del sentido común, el conocimiento informativo, información preventiva, ayuda a cuidar la seguridad de las personas. Finalmente, ese es el objetivo del uso de plataformas elevadoras. Muchas gracias, Manuel, por el mensaje. Se agradece mucho y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Esperemos poder llegar a más personas con estos mensajes de seguridad. Y bueno, si no hay nada más, muchísimas gracias, Nacho. Excelente sesión. Siguiendo con tu idioma, hoy nos llevamos un mensaje muy claro, ¿no? Que es que antes de trabajar en altura hay que planificar, evaluar el entorno y seleccionar correctamente la plataforma para llegar seguros a casa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar y nos vemos para el próximo. Y bueno, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Nacho, nuevamente. Diego, gracias a ti, gracias a Lilarki y gracias a IPAF. Realmente es un honor y ojalá que esto ayude y promovamos más el uso eficiente y seguro de plataformas. No te voy a decir un gracias, manito, porque si no va a ser una devolución, pero gracias Exactamente. como Vamos a decir siempre, gracias, güey, ¿no? güey. Y nada, saludos a todos los y las participantes, realmente súper agradecido de esto. Excelente. Gracias, Nacho. Gracias a todos. Que tengan buen, excelente fin de semana. Chao. Muchísimas gracias.